La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a aprender otra parte de la escritura con respecto a todo lo que Dios ha venido o tendrá que venir haciendo para poder restaurar la caída de la primera pareja. Y para mí, la verdad que Dios nos está enseñando cosas nuevas, Dios nos está como renovando el cassette, como que ya llegó la regeneración por el lavamiento de la palabra de Dios, porque la verdad que se complementa, o lo que el Señor nos dice, que la verdad está cuando nosotros escudriñemos la palabra. Que lo que usted lee ahí, sí, es la palabra del Señor, pero cuando el Señor nos pone a escudriñar, vamos a encontrar lo oculto, lo secreto, aquello que nos va a ayudar a mejorar, a acercarnos más al Señor y a encontrarle como ese deleite cuando nos ponen a estudiar la palabra de Dios. Cuando nos enseñan nos dan una temática para estudiarla, eso es importante porque solo Dios sabe por qué nos va a enseñar eso, ¿cierto? Y es importante que cada uno de nosotros, digamos, cada día, pues mejoremos en nuestro escudriñar de la palabra, porque la Biblia dice que en ella está la verdad, ¿ya? Así diga Pepito, sea Menganito, sea el teólogo más grande, diga lo que diga, pues la única que tiene la verdad es la Escritura. Y cuando nosotros nos ponemos en la tarea y le dedicamos un tiempo para poder escudriñar la palabra del Señor, pues vamos a encontrar esos secretos que nos da el Señor. Y hoy vamos a aprender algo que a mí, la verdad, pues yo decía, bueno, Señor, estoy entendiendo que una palabra me va a llevar a mí a conocer muchas cosas de la Escritura, y que cuando yo vuelva a encontrar esa palabra en alguna parte de la Biblia, yo sepa de lo que me están hablando, ¿ya? Y yo acá en esta, como en este desafío, como en esto que el Señor tiene, estoy entendiendo muchas cosas que para mí eran como difíciles de entender, como que no comprendía muchas cosas, pero que ahora, como la forma como el Señor nos está llevando, pues estoy entendiendo un poquito más. Estoy viendo un poquito más de la palabra, estoy entendiendo, el verdadero significado o la importancia que tiene la revelación de la palabra de Dios para aquel que Dios lo ha llamado a revelarle sus secretos. Vamos hoy, por favor, busquemos Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así: entonces los ojos de ambos fueron abiertos
y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse, hay unos delantales, algunos dicen para cubrir, otro dice taparrabos, bueno, cualquiera de estas, digamos, traducciones en las que nosotros encontramos. Pero más adelante vamos a encontrar qué es lo que el Señor nos está hablando y qué es lo que está escondido detrás de cada palabra. Yo pensaba, yo decía, Señor, los números romanos se escriben con letras, pero ellas no tienen ningún significado. Por ejemplo, el número 10 es la X, el número 50 es la L, ¿cierto? El número, la letra, la vocal I es el número 1, ¿ya? La letra C es el 100. Pero fíjese que el único lenguaje del mundo que tiene un significado, las consonantes que forman el alefato con el cual se forman las palabras, es el hebreo. ¿Ya? Él es el que cada una de las consonantes tiene un significado muy profundo, tiene una enseñanza, pero impresionante. Por eso el Señor dice que debemos, y lo mismo que nos enseñó Manuelito en un ayuno, que los animales, las plantas, las acciones, todo eso tiene una enseñanza que darnos y tiene el verdadero propósito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar la palabra hoja. Vamos a mirar qué quiere decir eso. Y nosotros pensamos que de pronto son las hojas de los árboles. Nosotros pensamos que hace referencia, de pronto en la Biblia se encuentran las hojas desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de árbol, desde el punto de vista de puerta y desde el punto de vista de libros. Eso es lo que me enseña el diccionario Strong con respecto a la palabra hojas. Pero cuando entré y busqué en el diccionario hebreo y en la Biblia hebrea, la palabra hojas hace referencia, voy a leerle en la parte secular qué es la hoja para que nosotros podamos entender qué es lo que me va a decir a mí el Señor con respecto a esta acción que tuvo Adán y Eva. Dice que las hojas son órganos de las plantas cuyas funciones más importantes son el desarrollo de la fotosíntesis y la transpiración. A lo largo de su vida, las plantas van teniendo diferentes tipos de hojas. Entonces, cuando miraba qué significa la palabra fotosíntesis, es la función que tiene la hoja de tomar la luz del sol y convertirla en azúcar para la hoja. Y la transpiración es la liberación que da la hoja evacuando agua. Eso es la función de las hojas. Esa es, digamos, como el vestido de los árboles. Los árboles se visten de hojas. Y fíjese que en la palabra de Dios, la hoja tiene un gran número de significados. Y tiene una gran enseñanza que nos va a dar el Señor y que me tomé el trabajo de analizar esta palabra para poder entender qué es lo que me está diciendo el Señor, qué es lo que me dice el Señor al final de los tiempos, cuando en Apocalipsis el Señor habla del árbol de la vida que dará cada mes un fruto y habla de que las hojas serán para sanidad de las naciones. Entonces vamos a analizar y vamos a aprender el significado de las hojas. ¿Qué quiere decir en el plano espiritual? Por eso dice que hay diferentes formas de hojas, hay diferentes tamaños, hay diferentes formas y cada una cumple su función y cada una tiene una tarea en su árbol. Dice que la palabra hoja, o cuando en la Biblia me habla de árbol, me está hablando de hoja
Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Cuando la Biblia me habla de árbol, hace referencia a tres cosas: hoja, rama y follaje. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a través de la escritura vamos a encontrar estos conceptos y eso tiene un significado dentro del plano espiritual. Ahora, la palabra hoja dentro del alefato hebreo se escribe con tres consonantes. Estas tres consonantes, usando la gematría bíblica, me hace la sumatoria del número 6. El número 6 dentro del alefato hebreo pertenece a la letra Vav. Y yo decía, Dios, vimos que cosieron en la Hei, es decir, la H. Y ahora las hojas hace referencia a la letra V o la letra Vav. Si ustedes saben que en el hebreo el nombre del Señor es la Y, la H, la V pequeña y la H. Entonces fíjense que tanto cosieron como la hoja, ellas tienen dos consonantes que forman el nombre del Señor, que forman el nombre del Eterno. ¿Ya? Y ese número 6 nosotros sabemos que hace referencia a ¿qué? Al hombre, al mundo, a tinieblas, a imperfección y a otro montón de significados que tiene la palabra. Entonces fíjense cómo cuando uno se mete a estudiar va encontrando el significado de lo que dice el Señor. Yo le decía, bueno, y ahora, ¿cuál de estas palabras es la yo? ¿Para qué? Para que el nombre del Señor esté en esa situación de Adán y Eva o en otro caso en particular. Miremos entonces lo que me dice la palabra en el diccionario bíblico. ¿A qué hace referencia? Por eso le decía que habla el Señor del árbol, porque él dice del árbol que está en el medio de del huerto, del fruto no comerás. Pero él hace referencia primero al árbol. Y si usted analiza el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, que se lo interpretó Daniel, le mostró un árbol. Y le mostró el árbol que tenía follaje, que tenía esto, que servía para esto, que servía. Eso es lo que está haciendo referencia al Señor. Y en muchas otras partes de la escritura vamos a encontrar esta simbología que hace referencia a quién. La estatua hace referencia a los gobiernos, hace referencia a las diferentes etapas por las que iba a pasar el pueblo de Israel o la humanidad. ¿Sí me hago entender? Bien. Busquemos por favor Ezequiel, capítulo 17, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice acerca de la hoja de un árbol. Ahora, uno le oye decir a la gente, es que la hoja del árbol no se cae sin la voluntad de Dios. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que si la hoja se cae. La Biblia dice que las hojas de los árboles no se mueven si no es la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros inventamos o somos replicadores de errores, de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Por eso todo llévelo a la palabra, aún lo que yo les enseño, lo que yo les digo, vaya, dígale, Señor, es verdad, enséñeme, confírmeme lo que me están enseñando. ¿Listo? Dice Ezequiel 17:6. Creció hasta llegar a ser una vid débil, extendiéndose por todo el suelo. Sus ramas se volvieron hacia él y sus raíces estaban debajo de él. Así se hizo una vid brotando ramas y dando vástagos. ¿A qué hace referencia? Mire, todos los versículos y todo lo que vamos a leer aquí tiene que ver es con Cristo. Tiene que ver es con la obra del Señor. Tiene que ver con el futuro del devenir del Señor. Por eso aquí habla, dice, creció hasta llegar a ser una vid. Esta vid es
En la Biblia se habla de 4 frutos que son muy importantes y que todos tienen una simbología con respecto a Israel, que es la higuera, la vid, ya se me olvidó la otra, el olivo, la aceituna, la aceituna es el mismo del olivo y no recuerdo cuál es otro. Entonces, cuando la palabra me habla, me dice, las hojas del olivo, está haciendo referencia a una cosa. Las hojas de la higuera me están haciendo referencia a otra cosa. Las hojas de la vid me están haciendo referencia a otra cosa. Pero todo eso, una se refiere a Cristo y otra se refiere a Israel. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que vamos a enseñar acá, que tiene que ver con las hojas. Por eso dice que creció hasta llegar a ser una ¿qué? Una vid débil. ¿Y quién es la vid? ¿Cierto? Dice débil, extendiéndose por todo el suelo. Sus ramas se volvieron hacia él y sus raíces estaban debajo de él. Así se hizo una vid brotando ramas y dando vástagos. ¿De quién están hablando acá? ¿Y qué dice el Señor en Juan 15? Yo soy la vid, ¿cierto? Luego aquí me están hablando ¿de quién? De Cristo. Me están hablando del Señor. Estamos oyendo o estamos aprendiendo que el viñador es el Padre y el sembrador es el Hijo. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí nos están hablando que cuando se habla de hoja, se está hablando de la obra del Señor. Se está hablando de la presencia del Señor dentro de cada uno de nosotros. Daniel 4:12, por favor. Vamos hoy a leer bastantes citas bíblicas, pero son importantes. Y me gustaría que de pronto todos estos significados de las hojas, ustedes lo saquen como en una hojita y lo lleven ahí dentro de la Biblia para que cuando ustedes lean a qué hace referencia, sepa de qué es lo que le está hablando o qué es lo que nos habla el Señor con respecto a qué, a nuestra vida con el Señor. Daniel capítulo 4, versículo 12. Fíjense que yo les había dicho que el árbol dentro de la definición de árbol para el hebreo es follaje. Entonces miren lo que dice aquí. Su follaje era bello y su fruto abundante. Producía suficiente fruto para todos. Los animales salvajes disfrutaban su sombra. Las aves en el cielo vivían en sus ramas y daba alimento a toda criatura viviente. ¿De qué nos están hablando aquí la palabra? De Nabucodonosor, ¿cierto? Nos están hablando de Nabucodonosor, el sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor, que él era ese árbol, que él iba a ser frondoso, que todo el mundo iba a buscar ¿qué? Su cubierta o iba a buscar su alimento, las aves, todo eso es lo que hace referencia a ¿qué? A las hojas de los árboles. Dice su follaje era bello, quiere decir las hojas, el fruto abundante, producía suficiente fruto para todos. Aquí a qué hace referencia con respecto al Señor. Cuando el Señor habla de el fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces por eso dice que el fruto del árbol, que somos nosotros, debe ser bello, que el fruto de nosotros debe ser abundante. ¿Para qué? Para que ese fruto que nosotros estamos dando por la unción, por la presencia del Espíritu Santo, sea agradable para Dios, para los hermanos y para mí mismo. Eso es lo que hace referencia cuando el Señor nos está hablando de que nosotros somos árboles. Nosotros somos árboles y tenemos que dar un fruto. Por eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la semilla para que cada uno, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a su forma, de acuerdo a la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, cada uno demos su fruto.
Algunos estaremos dando al 30, otros estaremos dando al 60 y otros estarán a plenitud, 100%. Fíjense lo que nos está enseñando aquí el Señor. Dice, el fruto es abundante. Producía suficiente fruto, ¿para quién? Para todos. Porque el fruto que yo dé es beneficioso para todos los hermanos, para los hermanos de mi casa, para los hermanos de la congregación y ¿para quién? Para mi familia. Si yo estoy buscando el no discutir, el no pelear, buscando la paz, pues ¿quiénes se van a beneficiar? Pues mi familia, los hermanos y todos aquellos que están a mi alrededor, porque no estoy buscando guerra, ni estoy buscando pleito, ni estoy buscando disensión. Estoy buscando la paz, que es lo que todos buscamos, ¿cierto? De una u otra manera queremos vivir en paz. Daniel 4:4. Y aquí sí me pareció que si nosotros no damos fruto, sino hojas solamente, dice el Señor, Él gritó a gran voz y dijo, corta el árbol, corta sus ramas, quítale el follaje, dispersa su fruto, huyan los animales salvajes de su cobijo, abandonen las aves sus ramas. ¿Qué hace referencia a esto con lo que el Señor nos enseña en su palabra? Daniel 4:14. Entonces dice que él gritó y ¿qué dijo? Corten el árbol, corten sus ramas, quítale el follaje, dispersa su fruto, huyan los animales salvajes y abandonen las aves sus ramas. Aquí a qué hace referencia cuando el Señor vino y qué dice, usted no ha dado fruto, entonces ¿qué dijo? Córtenlo. Córtenlo porque no está haciendo la función que yo le mandé a hacer. No está cumpliendo la tarea que yo he dispuesto para todos los árboles. ¿Ya? Entonces fíjense que la misma escritura me está llevando a mí a que el Señor con gran voz que gritó y dijo, corten el árbol. Córtelo y échelo al fuego, es lo que dice el Señor. Si yo no estoy dando fruto y en vez de ser bendición, ¿qué hace el Señor? Pues Él me deja. Él deja que yo haga, que yo me aparte, porque es que el Señor no se va a meter conmigo, porque es que soy yo la que me alejé. Fui yo la que me salí. No porque el Señor me haya sacado empujones. Yo solita. El mundo me fue encantando, el mundo me fue maravillando, las cosas me fueron dando una importancia más en mi vida que la misma obra del Señor y yo terminé por fuera. Entonces fíjense aquí lo que me dice el Señor y aquí está hablando es de los que no van a entrar en el reino de los cielos. El 21, ahí mismo, Daniel 4:21, dice así, que tenía hermoso follaje y fruto abundante, suficiente para dar alimento a todos, bajo el cual los animales salvajes vivían y en cuyas ramas las aves del aire hacían sus nidos. Fíjense que aquí el Señor está hablando de la importancia que tiene el árbol, pero el follaje, las hojas, ¿ya? Porque fíjense que cuando uno tiene la oportunidad de ver los animales, uno ve que los animales se esconden detrás de las hojas, ¿cierto? Los animales para cuidar su vida toman el mismo color de las hojas o cogen el color o una forma de acuerdo al palo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están camuflando, porque están guardando su vida, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el Señor dice que en primavera o en ciertos momentos los árboles están hermosos, los árboles están dando su fruto, los árboles están cumpliendo la función que el Señor que le dijo, fructificar, ¿cierto? El Señor que le dijo, produzca la tierra, fructifique, frutos, semillas, hierbas, árboles, eso es lo que le ha dado el Señor a la tierra que haga esta producción. Ahora sí vamos a mirar, esto en cuanto a las hojas de los árboles, ¿ya? Ahora vamos a mirar las hojas de los árboles, ¿qué significan? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué me enseña la palabra de Dios cuando hace referencia a que ellos cosieron hojas?
Cuando yo fui al hebreo, al Strong, hay la palabra hojas que se escribe con 3 consonantes, significa junto, juntos, juntos. Eso es lo que significa. Fíjese que cosieron hace referencia a ¿qué? A una relación estrecha con algo o con alguien, una unión estrecha con alguien. Entonces, ¿qué me enseña a mí aquí la palabra que ellos cosieron, establecieron, ellos los dos, una relación estrecha? Y cuando dice que hicieron una hoja, quiere decir una sola. El Strong dice una hoja, porque yo le decía, y Señor, ¿y cómo así que una hoja? Porque yo miré en 2 traducciones bíblicas y en ambas dicen lo mismo, una hoja y significa juntos. ¿Por qué una hoja? Porque ellos eran uno solo. Porque el pueblo de Dios es uno solo. Porque Jesús es uno solo. Entonces, cuando uno entra a mirar, empieza como a atar cabos. Empieza uno como a tener un poquito claridad sobre las cosas y entiende uno lo que el Señor está hablando. Que el matrimonio es uno solo y que lo que haga el uno, el otro lo va a sufrir, sea bueno o sea malo, de acuerdo a las decisiones que haya tomado la pareja. Entonces, la palabra hoja que se dice alá, y ese alá significa juntos. Y si es ale, significa una sola. Entonces, por eso viene de la raíz alá y se pronuncia como juntos, una sola hoja. Entonces ahí uno entiende de que los dos se juntaron, los dos hicieron uno solo y entre los dos se taparon con una sola hoja. Es lo que yo entiendo de acuerdo a la traducción que le da el diccionario, de acuerdo a lo que me enseña a mí la Biblia interlineal hebrea. Las hojas de los árboles se asocian con, primero, la ineficacia de la justicia humana. Es lo que representa la hoja. ¿Y en qué momento representa eso? Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, se cubrieron sus partes con una hoja. Eso me da a entender que yo me oculto de los ojos de Dios bajo mis propios argumentos. Porque ellos tomaron las hojas y se escondieron. Los dos se escondieron, temerosos y miedosos. Y yo miraba, vuelvo y le repito, que la hoja de la higuera es como una mano, es grande, ¿ya? Y dice que representa la ineficacia de la justicia humana. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se dieron cuenta que habían cometido el pecado, se dieron cuenta que habían fallado, entonces cogieron la hoja, se cubrieron su culpa y su pecado, porque recuerde que cuando se habla de pecado, se habla de incredulidad, cuando se habla de culpa, se habla de transgresión de la ley. Por eso cuando usted lea Levítico, que hoy me puse, mientras preparaba el tema, me puse a escuchar Levítico, y allí el Señor habla mucho de pecado y de culpa, del pecado y la culpa, el pecado y la culpa, que si la culpa, que si el pecado, que si la culpa, que si el pecado, ¿ya? Porque eso es lo que hace la palabra desnudo. La palabra desnudo hace referencia en el hebreo a vergüenza, y la palabra vergüenza en el hebreo significa culpa y pecado. ¿Sí me hago entender? Para que nos quede bien claro, para después entender un poquito más lo que nos enseña la Escritura. Entonces, la hoja de los árboles dentro del plano del Señor significa la ineficacia de la justicia humana. Busqué la palabra ineficacia y dice que es la incapacidad de producir el efecto que deseaba. O sea, ellos no cumplieron, no dieron el fruto que el Señor estaba esperando que dieran para no obedecer al demonio, para no obedecer la palabra, la justicia del Señor. Ellos mismos escucharon, oyeron, tomaron, comieron y repartió. Y eso es lo que hace referencia a la ineficacia.
¿De qué? De que si yo no le cumplo al Señor, no le estoy dando el fruto que Él está esperando. Soy ineficaz, no puedo producir. Pero no puedo producir por lo que Jesús me dice en su palabra. Si no permaneces en mí, nada podéis hacer. ¿Sí me hago entender? Por eso es que las hojas, la primera es que es ineficaz. Los conceptos míos, las decisiones mías, el caminar mío, sin la ayuda y la anuencia de Cristo. Sin la ayuda del Señor no puedo fructificar. No puedo dar el fruto que el Señor está esperando. No puedo ser fructificada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas a mi manera. ¿Estoy obedeciendo al hombre? ¿Estoy obedeciendo al mundo? ¿O le estoy obedeciendo a qué? Al diablo. Por eso dice que la primera simbología o la primera asociación o semejanza de las hojas con el plano espiritual es que son la ineficacia de mis propios argumentos, de mi justicia, de que yo soy la que tomo decisiones y digo lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero pensar. ¿Vamos ahí bien? Entendimos que sin Cristo, si no permanezco en Él, no puedo fructificar. No puedo fructificar, no puedo dar fruto. Por eso el Señor, vuelvo y se lo repito, Él nos dice permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque apartados de mí, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, yo puedo tomar decisiones, pero mis decisiones van a ir en contra. Mis decisiones van a ser después mi lazo en el cuello para estar en una condición que no era lo que Dios quería. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal, que tuvieran esas vicisitudes, que fueran gobernados ahora ¿por quién? Por el adversario. Y el enemigo no le va a dar a usted cosas buenas. Olvídese que el enemigo le va a dar dinero. Olvídese, porque él todo lo que da es para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que hace el adversario. Es que yo quiero mucho dinero. Claro, Dios se lo puede dar, pero Dios se lo va a dar es a través de su trabajo, a través de su labor. Y Dios va a cuidar su corazón, porque cuánta gente Dios le ha dado plata y salen y se van y su corazón se daña. ¿Por qué? Porque el amor lo pusieron en el dinero y se fueron. Terminaron con su hogar, terminaron dejando todo y se fueron por el mundo disfrutando de su dinero. ¿Y qué pasa cuando se acabe? Vuelve el perro arrepentido, ¿cierto? Como decía el programa. ¿Entendimos ahí? Bueno, vamos con el segundo significado espiritual de las hojas. Dice Génesis 8:11, dice así: la paloma vino a él. ¿Quién es él? Noé. Al anochecer, y allí en su pico había una hoja de olivo. Fíjese que ya la paloma y el olivo son ¿qué? Son similitud. ¿Por qué? ¿Qué representan las dos? ¿Qué representa la paloma y qué representa el olivo? El aceite, el espíritu del Señor. ¿Ya? Vamos ahí. Dice, la paloma vino a él, en algunas dice al atardecer. Aquí en la que yo leo dice al anochecer, y allí en su pico había una hoja de olivo. Es el otro fruto que es importante para el Señor y que tiene una representación, que fue lo que Cristian nos habló acerca de la hechura del aceite, machacado, porque dependiendo de lo que va a hacer el olivo, la aceituna, va a pasar por un proceso de machacado. ¿Para qué? Para llevar el aceite, para que encienda ¿qué? El menorá, y que eso nos va a dar ¿qué? Luz. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Dice, había una hoja de olivo, dice, una ramita en su boca. Así que Noé supo que el agua había cesado sobre la tierra. Mira, hermanos, aquí hay tres representaciones de ¿qué? Del Espíritu del Señor. El olivo, la paloma y el agua. ¿Y esto a qué hace referencia? ¿Qué me está diciendo a mí aquí el Señor con respecto a la ramita que venía la paloma con su boca diciéndole que las aguas menguaron? Hace referencia al fruto abundante que tiene la tierra que va a ser restaurada. Es el fruto que tiene la tierra, dice, el fruto abundante que llevará la tierra restaurada. ¿Por qué? ¿Quién gobierna todo? ¿Quién está dirigiendo todo? El Espíritu del Señor. ¿Representado en qué? En la paloma, representado con la unción que representa el aceite y representado con el agua que representa también el Espíritu. Recuerde, hermano, lo que me enseña la Escritura. Si usted ha leído, que es una enseñanza que quiero darla, que es en Isaías, no sé si es Isaías 55, donde dice, venid y comprad sin dinero. Sí creo que es Isaías 55 o 60, algo así. Fíjese que allí habla a los sedientos. Dice, venga él a todos los sedientos. ¿Ya? 55, ¿cierto? A todos los sedientos, venir ¿a dónde? A las aguas. Y compre sin dinero. Mire, esa enseñanza que me dio a mí el Señor en Bogotá, que yo se la di a ellos allá en Bogotá, no, esa no fue otra. Esa es impresionante lo que nos enseña esa parte de la Escritura, junto con ¿qué? Con la mujer samaritana y con la fiesta de los tabernáculos, a la que el Señor dice que al final de la fiesta, ¿qué dice Él? El que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré el agua de vida eterna que salta y que será para siempre. Ríos de agua viva correrán en nosotros. Entonces, fíjese la relación y fíjese todo lo que nos viene enseñando el Señor con respecto a la hoja. Que la hoja dice que venía el Espíritu Santo, venía la paloma con la hojita en su boca y que le estaba diciendo que ya las aguas habían bajado y que la tierra había empezado ¿a qué? A producir. Llevémoslo a un caso de nosotros. Si yo estoy viviendo una situación dura, difícil, ¿a quién tengo que invocar? ¿A quién tengo que buscar? Al Espíritu del Señor, para que Él me dé la palabra, para que Él me dé el consuelo, para que Él me guíe, para que Él me ayude. ¿En qué? En ese problema que me ahoga, en esa situación que me tiene aprisionada, que me tiene enlazada. Y cuando ya viene la solución y cuando ya viene el hacer de Dios, entonces ¿qué dice uno? Tenía el agua hasta el cuello, ya como que no, ya no necesito el flotador. Ya salí del problema. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando de ¿qué? De que cada situación dura, difícil, cada problema en el que nosotros pasemos es porque el Señor quiere que después de la tribulación que viene, el fruto, la bendición, viene la llenura, viene la plenitud, viene el crecimiento, viene su fruto ¿de qué? Aumentó su fe, aumentó la fe. Usted obtuvo la sanidad, usted se le abrió esa puerta, usted Dios le proveyó porque usted clamó, porque usted le lloró, porque usted gimió, porque fue a su presencia y Él envió al Espíritu Santo con la hojita, con la palabra, con el aceite y hace que las aguas mengüen. ¿Para qué? Para que el fruto pueda surgir. ¿Listos? Bien. Vamos entonces a mirar otra simbología de lo que representan las hojas. Leamos Levítico 26,
36. Dice así la palabra del Señor. Yo estoy leyendo la K2 israelita mesiánica. En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará y así huirán como uno huye de la espada y caerán cuando nadie los está persiguiendo. El temor representa una señal de un espíritu angustiado y nervioso. Esto es lo que representa también, lo que bíblicamente representa cuando el Señor aquí a Levítico le está diciendo que Él, ¿qué va a hacer? Va a llenar a nuestros enemigos, ¿de qué? De lo que dice ahí, llenaré sus corazones de ansiedad, llenaré sus corazones. Por eso, mire, hermano, aquí yo le estaba comentando al hermano que estoy estudiando una parte del cuerpo que tiene que ver con las emociones. Y cuando esa parte del cuerpo está funcionando mal, entonces nuestras emociones son fluctuantes. Hay agresividad, hay malas palabras, hay violencia, hay tristeza, hay lloro, hay depresión, hay afán, hay angustia. Y yo le decía al Señor, ¿cuál es eso? ¿Cuál es la parte del cuerpo, Señor? Porque quiero orar por sanidad, pero enséñeme. Y el Señor me decía, la tiroides. Cuando una persona está enferma de la tiroides, yo decía, ¿por qué, Señor? Porque cuando una persona sufre estas depresiones, estas tristezas, estos lloros, estas situaciones de su parte almática, entonces porque su vida le ha impactado algunas vivencias que fueron fuertes, como pérdida de un ser querido, como pérdida de un trabajo, como pérdida de algo, y eso le impactó tanto que la tiroides empieza a funcionar mal. Y entonces vienen las personas con lloro, con lamento, con depresión, con ansiedad, con angustia, con afán, y por eso terminan suicidándose. Porque hay una función mal en mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo tristeza, lloro y lamento, entonces esa tristeza que la produce un órgano de mi cuerpo, se va a reflejar en un dolor en las piernas, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una regla fuera de tiempo, o sea, una cantidad de cosas en mi cuerpo, porque hay una parte que es la que controla las emociones que está funcionando mal. Y anoche me puse a estudiar esa parte porque eso es un espíritu. El espíritu de ansiedad, miren lo que dice acá la palabra. Por eso el Señor dice, no estén afanosos. Si yo me aparto del Señor, si yo no le creo a Dios, si yo no camino con el Señor, pues yo voy a vivir angustiado, desesperado, afanado con todo lo que está haciendo en nuestro país. El mundo no sabe o nosotros no sabemos para dónde coger, si para adelante o para atrás, porque hay una situación supremamente grave en el país. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí dice, y yo daré la señal de un espíritu angustiado y nervioso. ¿A quién? A un enemigo. Y que con el solo ver o el solo oír el correr de las hojas secas uno se asusta. ¡Ay, Dios mío, quién está por aquí! Pero eso es porque Dios es el que está obrando, es el que está trabajando en ese mi enemigo que me quiere quitar a mí la paz, que no me quiere dejar caminar en el Señor. Y por eso aquí el Señor dice, el sonido de una hoja al viento los asustará y correrán. Dice que mi enemigo se irá huyendo como si lo fueran persiguiendo y nadie lo persigue. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquellos que tienen delirio de persecución. Es que yo creo que me están persiguiendo. Yo no salgo, porque qué tal que salga y allá me está esperando el choro. ¿Qué tal que allá no sé qué? ¿Por qué? Porque eso lo produce el Señor, lo pone ¿quién? En el enemigo. Produce en nosotros cuando yo me alejo, cuando yo me aparto, cuando yo me separo de las cosas de Dios. Vienen todas estas situaciones. Y yo le decía, Señor, ayúdeme, porque tenemos que entrar a orar. ¿Y cómo orar?
Porque dice, es que mi abuelita, y eso lo encontré hoy en la Biblia, mi abuelita sufría de tiroides, mi mamá también. Claro que sí, porque eso dice el Señor, yo las visitaré hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahí en la misma Biblia me dice, yo como corto esas cosas para que yo no continúe y mi familia no siga con esa enfermedad. O sea, eso es, hermano, lo que yo he venido encontrando en mis ayunos y en el escudriñar de cada palabra de la Escritura. Por eso siéntese, hermano, no pierda el tiempo. Estudie la palabra de Dios. Escudriñela, dedíquele el tiempo al Señor. No perdamos el tiempo en cosas baladíes, porque estamos perdiendo cosas extraordinarias como lo que Dios nos está enseñando. Dice, la palabra del Señor dice, Job 13:25. Confirma o reafirma el concepto o la semejanza de la hoja en la Biblia. ¿Qué significa? La señal de un espíritu angustiado y nervioso. Y Job 13:25 dice, ¿quieres hostigar a la hoja caída por el viento? ¿Quieres perseguir la paja seca? Impresionante lo que nos enseña el Señor. Fíjense lo que el Señor está diciendo. Una hoja caída, ¿por qué la hostigamos? Si ya está seca, ya no está haciendo nada. Y sin embargo, las situaciones nos siguen a nosotros hostigando, nos siguen a nosotros apremiando. La cuarta simbología de la palabra de Dios la encontramos en Proverbios 11:28. Dice así, aquel que confía en las riquezas caerá, pero los justos florecerán como brotes ¿de qué? De hojas nuevas. Si nosotros estamos en el camino del Señor, si el Señor a nosotros nos está llamando a ser fructíferos, aquí lo que el Señor nos está diciendo es, si usted confía en las riquezas, ¿qué le va a pasar? Va a caer. ¿Ya? Porque el que confía en las riquezas es como confiar en algo que no tiene peso, porque las riquezas son efímeras. Usted hoy es multimillonario y si mañana la bolsa se cayó, usted ya no tiene un peso. Y ese es el problema. O sea, nosotros trabajamos tanto por el dinero, nos preocupamos tanto por el dinero. Y mire, en un abrir y cerrar de ojos, en una situación vamos a quedar como el Señor nos mandó al mundo, si no alcanzamos a sacar el morralito. Ahora dice, los justos, es decir, aquellos que caminamos con el Señor, que buscamos la gloria del Señor, dice, ¿qué va a pasar? Dice, florecerán. ¿Cómo qué? Como brotes de hojas nuevas. O sea, si yo me encamino con el Señor, si cada día para mí es un reto, es un desafío, es un caminar con el Señor, absteniéndome de todo lo que el mundo me quiere llevar para llevarme a condiciones que no es lo que el Señor quiere, pues aquí el Señor dice, usted como justo, uno que caminó, recuerden creo que fue un video que nos mostró Manuelito de un chico que llevaba una cruz, que llevaba una cruz y que caminó, esto está muy pesado y le cortó, y más adelante, esto está muy pesado y le cortó, y cuando llegó a que había que pasar una montaña, el pedazo de palo no le servía para pasar al otro lado. Y eso nos pasa a nosotros. No aguanto más esta situación, Señor. ¿Sabe qué? De pronto, si tenemos el coraje que tuvo Moisés, tráeme de esta vida, Señor. Yo creo que nosotros no le decimos eso al Señor porque nos da miedo. Máteme, Señor, como dijo Elías, ¿cierto? Yo creo que nosotros no somos capaces de decir semejante cosa porque el valor no nos llega hasta allá. El miedito a morirnos y ¿qué dejamos aquí? Uy, se queda esto y esto. No, mejor, Señor, venga a ver cómo arreglamos el pastel. ¿Ya?
Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que nosotros vamos a brotar, que nosotros vamos a ser nuevos, que nosotros vamos a dar fruto, que nosotros vamos a tener actitudes diferentes, que nosotros vamos a tener comportamientos distintos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros. Porque nosotros hemos confiado y en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de todo, es buscar al Señor. Y dice que cuando aquí Proverbios 11:28 está hablando o nos está enseñando la palabra, es la productividad espiritual del justo, de la persona espiritual. Mire, hermano, cada una de las pruebas que nosotros hemos vivido, cada una de las situaciones, ¿qué ha aumentado en nosotros? La fe. La fe ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la respuesta de Dios. Hemos encontrado las respuestas del Señor y eso nos da a nosotros una firmeza, nos da una confianza, seguimos siendo fiel, seguimos caminando, independiente que nos toque arrastrados, independiente que nos lleven de una oreja, independiente de lo que sea, pero ahí vamos nosotros con el Señor. Entonces aquí el Señor está diciendo, el justo va a florecer. El justo va a florecer con brotes nuevos. Algo nuevo el Señor está haciendo con nosotros. Con todo este conocimiento que a la luz de la Biblia es diferente. ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos a Adán y a Eva con una aguja? O uno se preguntaba, pero ¿cómo cosían? ¿Cómo las unían? ¿Cómo se hicieron esas cosas? Pero cuando uno va y escudriña, uno encuentra que las cosas no son como usted, nuestra mente creativa, nos imaginamos es todo lo material, pero no pensamos que esto tiene que ver con la parte espiritual. La Biblia, aunque se habla en la parte material, es para el plano espiritual. Ahora, fíjese que ahí mismo, que esto representa, las hojas representan la productividad espiritual del justo. Jeremías 17:8. Dice así, será como árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces junto al río, no teme cuando viene el calor y su follaje es exuberante, no está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Fíjese, si uno analiza esto y usted analiza las partes de la Biblia, ¿a qué hace referencia esta parte? Al Salmo 1, ¿cierto? Seremos plantados junto a las aguas, porque si no estamos junto a las aguas nos vamos a secar. ¿Ya? Un árbol, si no se le echa agua, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca y no va a servir sino para leña, ¿cierto? Entonces aquí, si yo no busco la palabra, si yo no utilizo la escritura, la oración, el ayuno, la enseñanza, llevar por obra la palabra, creer en la palabra, pues yo no voy a dar fruto. Yo no voy a estar, como dice aquí el Señor, dice, aunque el año sea de sequía, aunque sea un año duro y difícil, nosotros los justos, los que caminamos con el Señor, tenemos fruto. No sentimos el calor, dice aquí la palabra. No sentimos hambre, sino que nos extendemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ¿con quién? Con el Señor, con el Espíritu Santo que representa las aguas, que es el que viene a calmar mi sed, mi año de sequía, mi momento de necesidad. Por eso dice el Señor, dice, cuando venga el calor, ¿qué quiere decir? La prueba. Cuando venga la situación, cuando venga la angustia, cuando venga aquello que nosotros no sabemos para dónde coger, ¿qué dice el Señor? No se preocupe, su follaje sigue siendo exuberante. No se preocupe porque usted seguirá estando pegado junto a mí y el que está junto a mí
Yo no le haré que tenga vergüenza en lo que usted ha creído. Y dice la escritura, dice, no está ansioso. Dice que vuelve otra vez el Señor a tratarnos, ¿qué? Esa parte de mi alma, porque constantemente tenemos ansiedad. Constantemente nosotros estamos ansiosos. Y a algunos la ansiedad se refleja porque les da comer, la ansiedad le da por no comer, la ansiedad le da por coger para allá, o de alguna manera nosotros expresamos ese sentimiento o esa emoción. Y por eso el Señor dice, no esté ansioso. ¿Qué dice el Señor en Mateo? Fíjense que si analizando eso con Mateo, es igual. Por eso la palabra del Señor, lo que está aquí, lo que dijeron los profetas, lo dijo Jesús, pero con otras palabras, pero el significado es el mismo, la esencia es la misma. Solo que hay que conocer lo que dice el Señor, la palabra. El Señor dijo todo lo que está allá, pero lo presentó a través de las enseñanzas. No nos habló de las hojas de la higuera. No habló de eso. ¿Y qué dijo? No tiene sino hojas, no fructificó, no dio fruto, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, nunca más de ti nazca fruto. Así es el Señor. Ahora vámonos. Ahora mire lo que dice acá que me llamó mucho la atención. Dice, no está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. O sea que no nos vamos a secar. Aunque haya calor, aunque haya dificultades, aunque haya enfermedad, vamos a seguir siendo fructíferos. Vamos a seguir caminando y dando el fruto que el Señor quiere que demos porque estamos con Él. Permanecemos con Él y cuando permanecemos con Él, entonces Él se encarga de glorificarnos. Vamos a hablar de la última, son 12. Vamos a hablar hasta la quinta y en la próxima enseñanza completamos para que usted aprenda y ya sepa que las hojas tienen un significado impresionante. El quinto elemento, Isaías 1:30. Fíjense que en Proverbios 11:28 el Señor habla de la productividad del justo, del que está con el Señor, del que permanece con Él. Ahora aquí nos va a decir cuál es el fruto o qué le va a pasar a la persona que se aparta, a la persona que se separa, la persona que no se alimenta de las aguas, la persona que no se alimenta del fruto, que no escucha, que no ora, que no busca del Señor. Vamos a mirar qué le pasa a las hojas de ese árbol. Dice Isaías 1:30. Porque serás como roble al cual se le marchita la hoja, como un jardín sin agua alguna. ¿Qué me está diciendo ahí o qué nos está enseñando el profeta Isaías con respecto a la ausencia del agua? ¿Qué le pasa a las hojas? ¿Qué le pasa al árbol? Se seca o se marchita o se muere, ¿cierto? Se muere, por eso dice, porque serás como roble. Imagínense un roble que uno dice, yo quiero mis muebles de roble porque es fuerte, porque no le entra el comején. Y nosotros sabemos que las raíces del árbol del roble, cuando él crece un metro hacia afuera, las raíces son 2 metros hacia abajo. O sea, por eso hay firmeza. Y fíjense que aquí el Señor dice, porque serás como roble al cual se le marchita la hoja. Uno se queda pensando, pero es el roble, pero es la madera fuerte, pero es un árbol estable, es un árbol que tiene estas condiciones. Sí, pero ¿por qué se le marchitó las hojas? Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque no tiene agua. Porque no tiene agua, porque no se le echó agua. Porque estaba lejos de pronto de la fuente de agua. Y por eso dice que
el pecador o el injusto es improductivo en la parte espiritual. Si una persona que no está dentro de los parámetros del Señor, cumpliendo lo que dice la Escritura, leyendo, orando, buscando del Señor, sus hojas se van a caer, su vida se va a marchitar. Ya no queremos nada con el mundo, con el Señor, todo lo queremos allá afuera. Todo lo queremos allá, ya no nos interesa la alabanza, no nos interesa el canto, me molesta las enseñanzas, ay, qué oración tan larga, debería ser una oración de medio minuto. Y empezamos nosotros ¿a qué? A expresar una sequía, a expresar que mi hoja y que nosotros estamos secos, marchitos y que estamos apartados y separados del Señor. Esto es lo que nos va a pasar si nosotros no nos permanecemos y no nos centramos dentro de las cosas de Dios. Es duro, es difícil, claro que sí, pero no imposible. Es solo la voluntad de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero, pero ayúdeme. Pero si el Señor le dice a usted qué tiene que hacer y usted no lo hace, ¿de quién es la culpa? ¿De la vaca? ¿O de quién es la culpa? La culpa es mía. Porque a mí el Señor me dio la palabra, el Señor me dio la instrucción, pero no quiero ejecutarlo. Y entre yo más me aleje y no cumpla lo que dice el Señor, me voy a marchitar, me voy a enfriar. Y ya después es como complicado volver al camino del Señor. Pero la puerta está abierta, como veíamos en la consonante que significa la hey. La parte de arriba abierta es porque el Señor siempre está esperando a que vuelva el Hijo. Que vuelva el que un día estuvo, que fue frondoso, que tuvo follaje, que tuvo fruto abundante. Y uno ha visto cómo se caen los líderes. Uno ha visto cómo pastores se han caído. ¿Pero por qué? Porque nos olvidamos de la humildad de la palabra, nos olvidamos de la humildad del Señor y de que todo es del Señor, y el orgullo, la soberbia y la jactancia crece en mí. Entonces ya creo que no necesito leer la Biblia porque como la he leído muchas veces, ya me la sé de memoria. Eso yo allá les digo un montón de cosas, le digo lo que quieren oír y ya salga y vaya y se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido el deleite de lo que es la palabra. Yo no le puedo dar al enemigo que él me vaya sacando suavecito. El que yo esté en la congregación orando, clamando, el que yo ore en mi casa, el que yo escuche, haga lo que dice la Escritura, voy a ser un árbol frondoso. Y me acuerdo mucho de cada vez que hablo, dicen la palabra fruto, yo me acuerdo de Glorita cuando nos dio una enseñanza que decía, y es que el árbol que sea carnoso, que sea oloroso, que sea sabroso. O sea, ella le puso como ese entusiasmo de que estaba riquísimo ese fruto. Y me decía, ¿cuál se estará comiendo la hermana? Porque a ella le parecía, yo decía, ya. Entonces, eso es lo que dice el Señor, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos de bellos frutos, que tengamos un follaje, unas hojas o unos árboles o unas ramas hermosas, exuberantes, elegantes. Eso es lo que está buscando el Señor. ¿Pero qué me lo da a mí? El Señor, la palabra, mi entrega, mi búsqueda, mi obediencia con el Señor. Y dice la Escritura, dice, como un jardín sin agua alguna. Y fíjese que en el futuro la pelea es por el agua. Y ojalá que nosotros no estemos aquí, porque esto es muy complicado. Para que entre el proceso de la hambruna, ¿no? Entre el proceso de la hambruna, entre el proceso de las plagas, porque al morirse la gente se descompone, no hay muchas cosas, y vienen las peleas por el pan, vienen las peleas por todo, matarse los unos a los otros. Y solamente orémosle al Señor que no estemos aquí
en esta situación. Al menos ya si ustedes les gusta, a mí me gusta ver muchos videos de cuando tengo así el tiempo y que después de que escucho los devocionales y la oración y eso, me pongo a ver de cosas, por ejemplo, que la Biblia dice el Éufrates, del Éufrates me pongo a ver que ya el Éufrates se ha secado, secándose, dando cabida para que los reyes del oriente entren a hacerle la guerra a Israel. Y todo el mundo ya se está preparando para eso, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor que nos está diciendo, ¿somos infructuosos o somos fructíferos? Pero ¿qué me da a mí que yo que tenga un fruto, que tenga bonitas las hojas, que tenga bonito el fruto, que tenga eso? El agua, ¿cierto? Y el agua representa el Espíritu del Señor, representa la presencia del Señor, representa la plenitud, representa el que yo me deje guiar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Mire, uno ve el rostro de las personas, uno dice, la persona está en santidad, porque se le nota en la cara. Se le nota la belleza, se le nota la salud en el cabello, en las uñas, en todo eso. Uno nota que la persona está bien. Usted deje de tomar agua y usted empieza a sentir resequedad en la piel, la piel acartonada, el pelo se le pone así como un trapero sucio y empieza uno a sentir y a vivir unas situaciones difíciles, hermano. Por eso nosotros no podemos vivir sin la presencia del Espíritu de Dios. Él mora aquí porque lo dice la palabra. Él mora aquí y desde aquí Él está haciendo su obra, desde aquí Él me está convenciendo, desde mi corazón Él está haciéndome lo que yo les decía a ustedes, sí creo que se lo dije en la enseñanza, que yo el domingo por la noche o en el ayuno por la noche, no, el domingo por la noche, que yo estaba ahí, a mí me gusta hablar mucho con el Señor, yo le pregunto, me acuesto y me pongo a hablar con el Señor. Señor, ¿y cómo le parece esto? ¿Y usted qué opina de esto? Señor, ¿y aquí qué? Y yo le estaba haciendo una pregunta al Señor y Él me dijo, corrige. Las cosas se hacen corrigiendo. Si tienes esta postura, corrige. Si esta postura no es acorde a mi palabra, entonces sáquela y ponga la otra. Eso se llama corregir el camino, corregir las obras, corregir el pensamiento, corregir las emociones. Eso es. Y precisamente al otro día que me tocó leer Jeremías, ahí el Señor me decía, y Dios le dijo a su pueblo, corrige tus obras. Yo, bueno, Señor, ya me dijo que tengo que corregir, tengo que hacer unas cosas, pues tengo que hacerlo. Porque para poder, yo le decía, para que nosotros podamos cambiar nuestros procederes, para que yo pueda cambiar mi corazón, era lo que me decía el Señor, tenemos que cambiar la mente. Porque de la mente es la que sale el pensamiento, la idea, el sentimiento es el que le da como el sentir de lo que usted, y la voluntad es lo que ejecuta, lo que pensó la mente y lo que hizo el corazón y le puso el sentimiento de que sí, de que no, lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que corregir? La mente. Fíjense que ahora que empezamos a hablar sobre la mente depravada, que es muy diferente al otro que yo di en el año 2015. Muy diferente. Porque aquí ya la mente depravada, lo que Pablo hace referencia es a la idolatría y a las relaciones sexuales anormales. A eso hace referencia la palabra depravación, ¿ya? Entonces fíjense que eso es importante conocer lo que Pablo nos está hablando. Y desde el principio, hermano, mire, desde el tiempo de Adán vienen las desviaciones sexuales. Viene desde Babilonia, desde los cananeos. Desde allá viene, imagínense, todo ese tiempo siempre ha existido las conductas inmorales, especialmente entre los seres humanos. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Qué está haciendo? Turbando la mente, confundiendo la mente
haciendo de que yo no soy mujer, ahora soy un caballo y me visto como caballo y me mando a poner cascos y ando en cuatro patas. ¿Por qué? Porque tengo una confusión en mi mente. Y mientras mi mente no cambie, mis sentimientos tampoco y la voluntad tampoco va a ejecutar la obra del Señor. Fíjense lo que es importante, estas 5 simbologías o lo que la Biblia me asemeja, que hace referencia a las hojas de los árboles. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Ahí en su Biblia, en cada versículo pueden escribir a qué hace referencia, para que cuando alguna vez usted lea, sepa a qué se refiere. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo. Hoy venimos, Señor, a darte gracias por este día, por este momento, por este nuevo conocimiento, Señor. Tal vez, Señor, lo hemos leído muchas veces y pensábamos en lo natural. Nos imaginamos, Señor, cosas materiales, pero realmente, Señor, tú nos estás enseñando y tú nos estás revelando el verdadero significado de su palabra, para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que sepamos, Señor, que si queremos ser esos árboles frondosos, con hojas exuberantes, con abundante fruto hermoso, delicioso a la vista, como dice su palabra, Señor, y que sirva no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean, Señor. Gracias, Señor, por el conocimiento, por la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, de estas 2 palabras últimas, nos hemos dado cuenta que hace referencia a 2 consonantes que forman su nombre, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, que son las que están en medio, Señor. La Hei y la Vav, Señor, que son las 2 palabras que hacen referencia al nombre de nuestro Dios. Gracias, Dios amado. Gracias, divino Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos el Espíritu de Dios, que necesitamos su anuencia, su llenura, su conocimiento, el mover de sus aguas en nosotros, Señor, para que traiga ese conocimiento, Señor, para que aunque haya dificultades, calor, aunque haya año de sequía, nosotros permanezcamos, Señor, como árboles frondosos, como árboles de buen fruto, Señor, y que nuestras hojas, Señor, no caerán y se moverán, pero al sonido del viento, Señor, al mover de su viento que también representa el Espíritu del Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el aceite. Gracias, Señor, por la representación de paloma que es el Espíritu de Dios, Señor. Por eso, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en el bautizo de Jesús, Señor, estuvieron allí presentes, Señor. Estuvo, Señor, la paloma, estuvo el agua y estuvo la hoja de la higuera. Estuvo Cristo, Señor. Estuvo Él que venía a traernos salvación, a traernos libertad y a llevarnos, Señor, a la vida eterna. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, gracias, divino Salvador. Muéstranos, Señor, sus misericordias todos los días. Permítanos, Señor, entrar a perdonar. Permítanos, Señor, a tener sanidad en nuestra alma para que nuestro cuerpo esté, Señor, libre de enfermedades, porque tú lo prometiste, Señor. Gracias, Señor, por eso que me estás enseñando, Señor, porque en su momento, Señor, le hablaré al pueblo, Señor, para que nuestro cuerpo esté sano, para que nuestro cuerpo no tenga necesidad de medicamentos, para que nuestro cuerpo no tenga necesidad de nada, sino de la palabra, Señor. La palabra de Dios, la palabra que sana, que restaura, que levanta y que anima, Señor.
Bendiga a los hermanos que están en Medellín, Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Los hermanos que están en Bogotá, Señor, guárdalos y cuídalos, Señor, de estas lluvias torrenciales, bendito Dios y soberano Cristo. Oramos también por los hermanos de Piedecuesta, Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Permita que todos seamos árboles, que demos frutos, que tengamos hojas exuberantes, hermoso follaje, Señor, y de grandes ramas, Señor, para que las aves, los animales y todos aquellos que quieran venir, Señor, encuentren en nosotros un lugar, un espacio, una palabra, un sentimiento, un abrazo, Señor, una mirada, Señor, para encontrar nosotros la paz y la tranquilidad, Señor. Bendiga a los hermanos de aquí de Bucaramanga, Señor. Bendiga a los hermanos de Lebrija, de Girón, Señor, de todo sitio donde nos escuchen, bendito Dios y soberano Cristo. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Glorificamos, Dios eterno, Dios maravilloso y soberano Salvador. Bendito seas, Señor. Oramos por los líderes, Señor. Oramos por el doctor, oramos por Cristian, Nora, Glorita, Esperanza, Miriam, los hermanos de Venezuela que hoy nos acompañan. Gracias, Señor, por traerlos. Hueco hicieron aquí, espacio hubo en este sitio, Señor, porque sentimos su ausencia y su presencia, Señor. Gracias, Señor amado, gracias, Señor, por Dianita, Señor, que estuvo en su labor y en su trabajo, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias por Rocío, Señor, gracias por cada uno de nosotros que tenemos una labor, un trabajo, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, soberano. Tú, Señor, bendecirás a tu pueblo conforme al beber de las aguas, Señor. Conforme al beber de cada uno de nosotros, entonces nosotros daremos fruto, Señor, mientras permanezcamos con Jesús, mientras nos estemos y nos sostengamos en Él y para Él y por Él, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.